Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Qué poca concurrencia que tenemos hoy. Preparcial. ¿Qué pasa? ¿Están asustados por Marucci? Por mi amigo Marucci. Un poco. Sí, un poco. Ladra pero no muerde. Por suerte tenemos al profesor que nos ayuda a un capo. ¿Los citó para qué hora? ¿Los citó a ustedes a las 6 de la tarde? A las 7. A las 7. Pero Ya. esa duda tengo. Ya ¿Usted puede ser participar también? No, yo voy a estar temprano, ya para esa hora me fui. Ay. No. Qué bajón. Yo pensé que lo tomamos con cada profesor de la cátedra, digamos. No. No, igual, y por más que estuviera presente, no, tampoco les tomaría yo a ustedes. No. Si no, sería poco ético. Ya. Pero sí, por ahí, como ya para las 7 de la tarde ya están todos cansados, por ahí puede ser sí que les tome Juliano, por ahí. Digamos, los profesores que tienen más disponibilidad horaria son los que están más tiempo, así que por ahí en una de esas sí les toca Juli. O sea que se dividen, o sea, como hizo usted el otro día. No, lo que pasa es que el titular, como obviamente tiene un mayor nivel de ingreso que sus adjuntos, tiene su propia licencia de Zoom, entonces tiene la posibilidad de dividir en salas. En el mismo link nos divide. Pero sí, tomamos un docente por alumno, no es grupal el asunto. Bueno, ayer entonces vimos lo que fue la ley de acefalía, con esto ya vimos la obra legislativa del gobierno de Mitre, lo más trascendente, como fueron la ley de compromiso de residencia, que permitía a las autoridades nacionales residir en la ciudad de Buenos Aires por el término de 5 años. Hemos visto la ley 27 y la ley 48, vimos la ley de acefalía, y ahora tendremos que hacer alguna semblanza de lo que significó el gobierno de Mitre. Porque ya queda claro hacia dónde apuntaba política y económicamente el gobierno de Mitre, teniendo en cuenta el modo en que llega al poder. Luego de la retirada de Urquiza en Pavón, Mitre y los hombres del liberalismo porteño, no tienen dudas, ocupan militarmente todo el interior del país y impondrán su proyecto político a sangre y fuego. Durante este periodo, precisamente, es cuando van a ser aplastadas las últimas montoneras federales, que caerían precisamente traicionadas por quien era claramente el jefe del federalismo. Las masas populares del interior, las masas federales, todavía creían en Urquiza. Pobres, así terminaron. Sin duda, el caudillo popular y federal más famoso de aquel tiempo, sin duda fue el Chacho Peñalosa, que había sido oficial de Quiroga en su momento. Y en la pelea, en esta guerra de policía, como se la denominó, que desata Mitre en el interior, largando a los carniceros de su ejército, el pobre Peñalosa le mandaba cartas a Urquiza diciéndole: general, dé la orden y marcharemos contra Buenos Aires. Y Urquiza le mandaba estas cartas a Mitre para que viera cómo Peñalosa pretendía sublevar al interior. Obviamente, cuando fue capturado, por orden de Sarmiento, fue ultimado. Solamente quedarían ya hacia finales de la presidencia de Mitre las montoneras de Felipe Varela, quien tuvieron un rol más activo oponiéndose más que nada a la guerra del Paraguay, que estallaría en 1865. Y prácticamente sin fuerza, Felipe Varela debió emigrar hacia Chile, y con esto prácticamente todo el interior se pavonizó, por decirlo de alguna manera. El proyecto de los liberales de Buenos Aires había triunfado a punta de fusil y a punta de espada.
Por lo tanto, lo que se plasmó aquí fue nada más ni nada menos que el proyecto económico de una clase política y económica vinculada pura y exclusivamente al comercio exterior y con una potencia en particular, Gran Bretaña. No es casualidad, entonces, que detrás de la guerra al Paraguay precisamente estuvieran las garras imperiales de los ingleses. ¿Qué ocurría en el mundo para 1865? 1865 marca la derrota definitiva del sur en la guerra de secesión de los Estados Unidos y la guerra de secesión que implicó terminar con el modelo económico que regía en los estados del sur, modelo de plantación y monocultivo basado en la mano de obra esclava. Con lo cual, con la derrota del sur, los ingleses se ven privados de algo trascendental, como eran los algodonales del sur de los Estados Unidos. Los ingleses, que como ya lo he dicho en varias oportunidades, basaron su revolución industrial en la industria textil, se veían privados de su principal materia prima para la producción de productos textiles, el algodón, ni más ni menos. Y frente a la desaparición del sur norteamericano como proveedor de algodón para los ingleses, ¿dónde van a poner sus manos, dónde van a poner sus ojos los ingleses? ¿Dónde tratarán de aprovisionarse ahora de ese recurso que no tenían? De los algodonales del Chaco Boreal y del Chaco Paraguayo. Eso explica por qué en 1865 va a estallar la Guerra del Paraguay. Vale decir que el gobierno de Mitre fue tan pro-británico que su canciller, Rufino de Lizalde, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores, estaba casado con la hija del embajador inglés. Embajador inglés, Edward Thornton, que participaba de las reuniones de gabinete de Mitre. Mire, el embajador inglés participaba de las reuniones de gabinete. Y en este sentido, vale decir, los paraguayos van a pagar caro no haber visto que frente a la protección que imponía Rosas sobre los ríos interiores, era imposible mantener el aislamiento al cual se habían sometido desde prácticamente aquella fallida invasión de Belgrano en 1810 hasta la fecha de la caída de Rosas. Pero a su vez también, los ingleses no solamente pretendían marchar contra el Paraguay por los algodones, sino también porque Paraguay se había convertido en un mal ejemplo para América Latina. ¿Y por qué el Paraguay era un mal ejemplo para América Latina? El Paraguay, como acabo de decir, desde aquella frustrada expedición de Belgrano se había mantenido en un perfecto aislamiento, primero con un triunvirato, luego con lo que fue el gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia, que en 1840 sería sucedido por Carlos Antonio López, y finalmente, a fines de la década, o mejor dicho, a principios de la década de 1850, asumiría su hijo Francisco Solano López la presidencia del Paraguay. Al momento de estallar la Guerra del Paraguay, la República vecina era el único país de América Latina que no tenía deuda externa. No tenía deuda externa. País de América Latina que no tenía analfabetismo, en virtud del sistema escolar estatal implantado. Como verán, estamos hablando de 1865 y Sarmiento no había aparecido acá todavía con sus famosas escuelas. Paraguay ya tenía 0% de analfabetismo. Pero a su vez también, Paraguay había desarrollado su propia industria metalúrgica y siderúrgica, había creado las primeras fundiciones de acero de América Latina, había desarrollado su propia red de telégrafos, su propia red de ferrocarriles, y esto sin la necesidad de recurrir ni a la ayuda económica ni a la tutela de ninguna potencia extranjera. Inclusive los estudiantes avanzados del Paraguay obtenían becas para estudiar en las universidades europeas, e inclusive tenía un poderosísimo ejército cuya oficialidad se formaba nada más ni nada menos que en la Prusia de Bismarck. Con lo cual podríamos decir que Paraguay era una gran potencia económica y militar para 1865. Pero claro, para el cipallaje vernáculo, ¿cómo podía ser que un país, sin recostarse sobre el extranjero, tuviera un proyecto de desarrollo autónomo? Y a su vez un proyecto viable de desarrollo autónomo.
porque encima se había estatizado toda la tierra pública, es decir, no había propiedad privada sobre la tierra, sino que era el Estado quien la repartía a efectos de que quien la tuviera la trabajase y la poblase, aplicando un verdadero socialismo de Estado en materia de tierra pública. Y obviamente este era un ejemplo que no podía expandirse, o que los ingleses no querían permitir que se expandiese por América Latina. Y por allí tenemos que buscar entonces las causas por las cuales se decidió exterminar a un pueblo hermano. En este sentido, como digo siempre, la Argentina y Brasil actuaron movidas por los hilos de la diplomacia británica. La guerra terminaría estallando como de costumbre por cuestiones nimias. La injerencia de Brasil en la República Oriental del Uruguay motivó que el gobierno de Francisco Solano López decidiera auxiliar al gobierno blanco en aquel país, y así es donde se suceden los acontecimientos posteriores. En este sentido, el gobierno de Francisco Solano López le va a solicitar a Mitre autorización para poder atravesar tierra argentina a efectos de atacar Brasil. Paraguay se había comprometido a defender a Uruguay de las pretensiones brasileñas. Y en este sentido, Solano López, obviamente, para marchar rumbo a la vieja provincia oriental, tiene que atravesar suelo correntino. ¿Por dónde va a pasar si no? Y el gobierno de Mitre le niega a Solano López la posibilidad de atravesar suelo argentino. Como consecuencia de ello, el gobierno, y dale con Carlos, Francisco Solano López le solicita al Congreso de Paraguay que lo autorice a declararle la guerra a la Argentina. Y así el Congreso paraguayo lo hace, y en 1865 entonces el Paraguay nos declara la guerra. Ahora, ¿qué pasa en la Argentina? Mitre y su canciller Elizalde ocultaron la declaración de guerra, nunca la hicieron pública. ¿Por qué? Porque necesitaban justificar que fuéramos nosotros quien le declarásemos la guerra a los paraguayos. Paraguay nos declara la guerra y nos ataca. Cruza el río Paraná, hunde 3 chalupas pedorras ahí frente a la isla de Apipé e invade Corrientes. Entonces, al gobierno de Mitre, al haber ocultado la declaración de guerra, ¿qué es lo que genera? Que la opinión pública argentina pensara que había sido agredida ilegítimamente por el Paraguay, cuando en realidad Paraguay había declarado formalmente la guerra de acuerdo a los estándares del derecho internacional. Esto genera entonces que el gobierno de Mitre decida declararle la guerra al gobierno paraguayo. Y en esta guerra se van a sumar nuevamente el Imperio del Brasil, y luego de la caída del gobierno blanco en la República Oriental, nuevamente los colorados, títeres de Mitre y de Brasil, ingresarán también en esta alianza contra el Paraguay. Es decir, la Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay. El 1 de mayo de 1865 se firmaría una de las páginas más vergonzosas de la historia de las relaciones exteriores argentinas, cuando se firmase aquel bochornoso tratado de la Triple Alianza. ¿Y por qué digo esto? Pues si ustedes recuerdan, en 1851, cuando Urquiza se pronuncia contra Rosas, si ustedes recuerdan aquel tratado que Urquiza firma con Brasil, establecía que la guerra no era contra el pueblo argentino, sino contra el tirano Juan Manuel de Rosas. 14 años después, la misma alianza que derrotó a Rosas, ahora se une para atacar al pueblo paraguayo, no, para atacar al tirano Solano López. Antes no había sido al pueblo argentino, había sido a Rosas. Ahora no era contra el Paraguay, era contra López. Como si en las guerras no perecieran los pueblos, ¿verdad? Y ese tratado fue tan vergonzoso que por el cual, claramente, y esto ya no es una interpretación histórica, lo dice el texto del tratado, se comprometen a continuar la guerra hasta que Paraguay se rinda. Y si Paraguay no se rendía, hasta su exterminio. Esto ya no es una cuestión de interpretación historiográfica, esto lo dice claramente el texto del tratado. E incluso se dividía en el botín de guerra, desmembrando territorialmente prácticamente a todo el Paraguay. Tratado que fue aprobado por el Congreso de la Nación en sesión secreta y a libro cerrado.
Es decir, no se discutió, se votó por sí o por no y en sesión secreta. Y Mitre lanzaría su célebre bravata, en 48 horas en los cuarteles, en una semana en marcha, en 15 días en Asunción. Los 15 días en Asunción se le convertirían en 5 años a Mitre, porque se libraría una de las guerras más sangrientas que se haya desplegado en suelo latinoamericano. Vale decir que Urquiza aprobó la declaración de guerra a los paraguayos. ¿Saben por qué la aprobó? Porque le vendió toda su caballada al Imperio del Brasil para su caballería. Es decir, Urquiza se llenó de plata con la guerra al Paraguay, toda su caballada al Imperio del Brasil. Guerra que, si bien en un primer momento por la treta política de Mitre parecía popular, rápidamente se convirtió en impopular, pues la resistencia federal en el interior, que todavía no había sucumbido del todo, no quería saber nada con ir a pelear con los esteros paraguayos. En efecto, uno de los principales oficiales de Urquiza, el general Ricardo López Jordán, se lo dijo claramente: general, el pueblo paraguayo es un pueblo hermano, no es nuestro enemigo. Denos la orden y en 48 horas atacamos Buenos Aires. López Jordán tenía claro quién era el enemigo histórico. El enemigo histórico era el liberalismo porteño, no un pueblo hermano. Urquiza diría, ya lo ve, Mitre le diría a Urquiza: ya lo ve, general, volvemos a pelear bajo la misma bandera que reunió a todos los argentinos en Caseros. Habría que ver cuál fue la bandera que reunió a los argentinos en Caseros, si la brasileña o la inglesa, porque la argentina seguro que no. Lo cierto es que en estas condiciones estalla la guerra del Paraguay. Y como ya les digo, fue una guerra de exterminio del pueblo paraguayo. Con lo cual, yo a esta altura digo ya sin ningún pudor que Mitre tendría que ser recordado como uno de los grandes genocidas de la historia latinoamericana, porque perpetró un verdadero genocidio en el interior del país, exterminando físicamente toda resistencia popular y federal, sino que también participó en el exterminio de un pueblo hermano. Paraguay no se recuperaría nunca más de esta guerra. Paraguay tenía una población de casi 1,5 millones de habitantes al comenzar la guerra. Al terminar quedaban tan solo 200.000 personas. A tal punto que durante mucho tiempo debió permitirse la poligamia en Paraguay para poder reproducir la población. Y son célebres ya los últimos tramos de la guerra, cuando ya que Paraguay no tenía con qué resistir y seguía peleando con esa garra que caracteriza a los guaraníes. En un momento Solano López se los dice: muchachos, los van a exterminar, mi suerte está echada, pero la de ustedes no, sálvense. Y como de costumbre es el pueblo quien da el ejemplo de dignidad cuando un anciano le dice: general, preferimos morir peleando libres y no vivir como esclavos. Los pueblos siempre entienden todo, son las clases acomodadas las que no tienen concepto de patria, no tienen concepto de dignidad, no tienen concepto de nación. Y son célebres también, que muchos se mofaban de esto. Los niños terminaron peleando la guerra. El ejército paraguayo terminó peleando con niños de 10, 12 años. Había caricaturas que usaban barbas postizas, les ponían barbas postizas para que parecieran más viejos frente a las tropas brasileñas. De esto que se vanagloria el liberalismo argentino, fue una carnicería y un exterminio. Este tratado de la Triple Alianza, que no solamente decía estas cosas de la guerra contra Solano López, el exterminio del Paraguay, también estableció que debían desarmarse todas las fundiciones de acero del Paraguay, todas las fortalezas, el desmembramiento territorial. Este tratado luego sería denunciado por la prensa británica. Nadie conocía este tratado. Recuerden ustedes, sesión secreta, libro cerrado. Cuando sale a la luz fue un verdadero escándalo. En efecto, como diría José Hernández, el tratado fue secreto, la guerra fue secreta y lo único público fue la vergüenza. Lo cierto es que toda la presidencia de Mitre entonces se vería marcada por esta guerra. Mitre tuvo la comandancia del jefe de los ejércitos aliados hasta un hecho que vimos ayer, cuando muere su vicepresidente, Marcos Paz, y debe retornar a hacerse cargo del Poder Ejecutivo. A partir de allí tomaron la conducción de la guerra los brasileños y en menos de 2 años
la liquidarían, luego de ultimar a Francisco Solano López en Cerro Corá, allá por 1870. Es decir que la mitad de la presidencia de Mitre se vio marcada por la guerra al Paraguay. Y la guerra al Paraguay también marcó la necesidad de recursos fiscales. ¿Por qué digo esto? Porque para solventar la guerra al Paraguay nos endeudamos nuevamente con un viejo conocido de ustedes, la Baring Brothers. 12 millones de pesos para solventar la guerra. Y para pagar a su vez la deuda que había contraído Rivadavia hacía casi 40 años. La clásica de los liberales. Contraer deuda para pagar deuda y a su vez para seguir endeudándote. Y teníamos un problema. Si ustedes recuerdan, la reforma constitucional de 1860 había establecido que los derechos de exportación corresponderían a la nación hasta 1866, fecha en que cesarían como impuesto nacional, no pudiendo serlo provincial. Es decir, cuando estábamos en plena guerra con el Paraguay, vencía la atribución del Congreso de la Nación de legislar en materia de derechos de exportación y a su vez caducaban estos como integrantes del Tesoro Nacional. Por lo tanto, el gobierno de Mitre necesitaba como el agua que aquellos derechos a los cuales se opuso toda la vida ahora quedaran en manos de la nación. Lo cierto es que en septiembre de 1865 el senador por Buenos Aires, Valentín Alsina, presenta un proyecto de ley para declarar la necesidad de la reforma constitucional. Este proyecto presentado por Valentín Alsina establecía la necesidad de la reforma de los artículos 4 y 67, inciso primero, precisamente los dos que hablaban sobre esta cláusula de caducidad. Y a su vez también Valentín Alsina en el proyecto de ley estableció cuestiones referidas a la responsabilidad de los ministros del Poder Ejecutivo y un emprolijamiento del artículo referido a las atribuciones del Poder Judicial, a su juicio deficientemente traducido del texto norteamericano. El proyecto de ley finalmente fue recortado, se le sacó esto de la responsabilidad de los ministros y se sacó lo del emprolijamiento de las atribuciones del Poder Judicial. Finalmente es aprobada la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional con el número de 171. Se aprueba la ley 171 que declara la necesidad de la reforma constitucional en su artículo 4 y en su artículo 67, inciso primero, y se sanciona la ley 172, por la cual se convoca a la Convención Constituyente que debería reunirse al año siguiente, en el año 66, en la ciudad de Santa Fe. Ustedes me dirán, ¿por qué ley 171 y 172 cuando para la reforma del 60 fueron 230 y 234? Esto yo no lo mencioné, pero después de Pavón, cuando el Congreso se instala en Buenos Aires en 1862, es como si la Confederación Argentina nunca hubiera existido. Las leyes empezaron a contarse de cero de nuevo. Por eso la denominación más baja. Es como si los 7 años de la Confederación Argentina no hubiesen existido. Se había refundado la nación y empezábamos de cero de nuevo. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Atentamente, doctor. Oh, apareció el licenciado Reyes. ¿Cómo le va, mi queridísimo? Buenas tardes a todos y todas. Invadiendo su esfera de competencia. Por eso lo escucho atentamente y sigo aprendiendo. ¿Está nervioso para el domingo? Perdí la fe hace un par de años, usted sabe bien por qué. Pero bueno, haremos un pequeño esfuerzo. Me da conjuntivitis ver al equipo, doctor. Bien, entonces teníamos las dos leyes por las cuales se declara la necesidad de la reforma constitucional. La convención se va a reunir en Santa Fe al año siguiente, en septiembre de 1866. Y la verdad, iba a cometer un furcio, iba a decir, a Macri le costó imponer la reforma. Creo que me traicionó el subconsciente porque la verdad, entre Mitre y Macri no hay gran diferencia. Pasaron los años, pero los liberales siguen pensando lo mismo. A Mitre, ahora sí, le costó muchísimo
lograr la mayoría para nacionalizar definitivamente los recursos del interior, los recursos aduaneros. Porque inclusive se abrió una fructífera campaña política en el interior en la cual los agrupamientos medianamente federales que subsistían, más el autonomismo porteño liderado por Alsina, sostenían que los derechos de exportación debían quedar en manos de las provincias, al igual que en los Estados Unidos. Es decir, para la oposición al mitrismo, los derechos de exportación, lo que denominamos retenciones, debían ser provinciales y no federales. Con lo cual, imagínense ustedes, si el país en plena guerra del Paraguay se quedaba sin los derechos de exportación. Toda la política económica quedaba desplomada. Con lo cual Mitre tuvo que mover todas sus influencias en el interior, tuvo que movilizar tropas e inclusive intervino federalmente la provincia de Corrientes, y con ello logró tener una escasísima mayoría de 22 votos contra 19, fíjense, por 3 votos, se impondría en la Convención Constituyente. Por 22 votos contra 19, la Convención Nacional reunida en Santa Fe en 1866 nacionaliza definitivamente los derechos de exportación, volviendo el artículo 4 y el artículo 67, inciso primero, a su redacción originaria. Es decir, quedaron como en 1853. El gobierno federal proveerá los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, producido por los derechos de importación y exportación de las aduanas, y quedando claro que es competencia del Congreso legislar en materia de derechos de exportación. Es decir, en 1866 los derechos de exportación quedan definitivamente nacionalizados. ¿Queda claro esto? Profe, una Sí. pregunta. Entonces, ¿invadió Corrientes para tener la mayoría de los votos? No, no la invadió, la intervino federalmente. Perdón. Listo. Y así, entonces, con las leyes que hemos visto, con la guerra al Paraguay y con esta reforma constitucional, para 1868 vamos llegando al final de la presidencia de Mitre. Llegamos al final de la calamidad que dejó Mitre. En este sentido, Mitre pretendía imponer a su sucesor, como sucesor, a su canciller Rufino de Elizalde. Sin embargo, ya a esta altura la impopularidad de Mitre en el interior era manifiesta y sobre todo se había generado un enorme resentimiento en las provincias, producto de la despiadada política que habían aplicado los procónsules mitristas en el interior, es decir, estos militares que habían invadido las provincias luego de Pavón, y sobre todo su política marcadamente antifederal y antipopular. Por otro lado, también, otro que quería volver a ser presidente era uno que tenía ya los bolsillos llenos de plata, después de haberle vendido toda la caballada al imperio brasilero, que era un tal gobernador de Entre Ríos, no sé si lo tienen, un tal Justo José de Urquiza, quería volver a ser presidente. Lo cierto es que la guerra ya era impopular en muchos sectores, no solamente en las clases populares, que eran las que ponían la carne de cañón, digamos, para la guerra, sino también el ejército. El ejército está harto de la guerra exterior y también está harto de tener que actuar como policía para mantener el orden en el interior, aplastando cuanta revolución antimitrista ande dando vuelta. En consecuencia, el ejército decide apoyar. ¿Por qué es importante el ejército? ¿Qué tiene que ver el ejército en la elección? Recuerden ustedes que el ejército se mantenía ocupando las provincias del interior. En todas las provincias hay destacamentos del Ejército Nacional. Por lo tanto, el ejército tenía la fuerza para hacer lo que hay que hacer en una elección. ¿Sí? No piensen que las elecciones en 1868 eran como ahora, que uno va, vota tranquilo, te sacás la fotito con la urna. En ese momento las elecciones se dirimían a sablazo y a balazo limpio. Y el que tenía la fuerza necesaria para imponerse era el que ganaba. El policía que lograba imponerse en la mesa de votación era el que decidía quién ganaba en esa mesa. Y así se transcurrían las elecciones.
Y precisamente el dueño del ejército, es decir, el ejército de línea, decide apoyar al entonces embajador argentino en Estados Unidos. Un viejo conocido de ustedes también, un sanjuanino llamado Domingo Faustino Sarmiento. Y Sarmiento, es que si bien pertenecía a la clase política de Mitre, siempre se llevó mal con Mitre, vivían peleándose. Sobre todo porque Sarmiento era un viejo calentón, que además no tenía filtro para decir las cosas. Un día te quería y al otro día te odiaba, y del mismo modo que un día te decía te amo, al día siguiente te decía te odio, no tenía ningún problema Sarmiento. Era ministro, ¿no? De Mitre. No, Era ministro. estoy diciendo, era embajador en Estados Unidos. Ah, antes pensé. Fue ministro cuando Mitre fue gobernador de Buenos Aires, no fue ministro nacional. Okay. Está bien. El Sarmiento fue hábil para lograr el apoyo de la oposición a Mitre en la mismísima Buenos Aires. Logró el apoyo del autonomismo porteño, de Adolfo Alsina. En efecto, Adolfo Alsina sería el candidato a vicepresidente. Y es así como en elecciones tan violentas y fraudulentas como era la costumbre desde 1852, Sarmiento y Alsina se imponen como candidato a presidente y vicepresidente de la nación. En el mes de junio se reúnen, en abril del 68 se llevan a cabo las elecciones, en el mes de junio se reúnen los colegios electorales, y en el mes de octubre, el 12 de octubre de 1868, Sarmiento y Alsina asumen la presidencia y la vicepresidencia de la nación. Así se inicia entonces la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Y Sarmiento, más allá de la oposición que le hacía dialécticamente a Mitre, continuó la misma línea política y económica que Mitre. A ver, no había diferencia entre ellos, salvo estrictamente personales. Lo que sí cabe destacarse que Sarmiento fue el primer presidente elegido sin estar en el país. Era embajador en Estados Unidos, como les digo. Es decir, ganó sin hacer campaña, porque no estaba. Esto hoy sería impensado, un candidato que no haga campaña. También recuerden ustedes que el sistema de 1853 no preveía la existencia de los partidos políticos tal cual los conocemos ahora, ni tampoco había un sistema de elección directa, sino que se elegían, la verdad, se elegían entre ellos, vamos a ser sinceros. Así Sarmiento llega a la presidencia. La verdad que de constitucional de la presidencia de Sarmiento no hay mucho para decir, la verdad. Hizo todas cosas, la verdad que de trascendente no tienen nada. El zoológico, el botánico, importó los chingolitos, los gorriones, no me acuerdo qué fue lo que trajo, como eran todas cosas importantes, ¿vieron? Sí lo cierto es que fue el encargado de llevar a cabo el primer censo nacional, que arrojó una población de casi 1.900.000 personas en 1869. Y a su vez a Sarmiento también le tocó culminar la guerra que había iniciado su antecesor, la guerra con el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Los brasileños, al terminar la guerra, fueron muy hábiles rápidamente en colocarse como protectores de los paraguayos. Cuando los brasileños entran en Asunción, ponen un gobierno títere de sus intereses, y los brasileños se declaran los mejores amigos dos paraguayos. Pero además, el Tratado de la Triple Alianza establecía que la paz debía firmarse conjuntamente entre todos los aliados. Pues bien, Brasil se anticipa y firma la paz por separado con Paraguay. Se anexa el Mato Grosso, que era lo que verdaderamente le interesaba, lo que ustedes hoy conocen como el Mato Grosso, esa selva brasileña que está en la zona lindera Paraguay y Bolivia precisamente, era paraguaya, se la quedaron los brasileños. Argentina, que pretendía el Chaco Boreal, lo que hoy es la provincia de Formosa, los brasileños dijeron, arréglense como puedan. Encima, el canciller de Sarmiento no tiene mejor idea que decir que la victoria no daba derechos. Mariano Varela. Sarmiento al día siguiente lo echó a patadas de la Cancillería. Junto a Sarmiento le iban a decir que la victoria no daba derechos. Lo cierto es que en esto Sarmiento fue muy pragmático. Lo agarró a Mitre y le dijo, este quilombo lo armaste vos, andá y solucionalo vos. Y lo mandó a Río de Janeiro a negociar un tratado con el emperador del Brasil. El emperador le regaló su caballo, lo llevó a pasear por Río de Janeiro, le hizo homenajes por todos lados, le dio honoríficamente el título de brigadier general del ejército brasileño,
Y Mitre se volvió lleno de regalos, lleno de ofrendas y de halagos del emperador, pero la paz se olvidó de hacerla. Con lo cual recién sería Nicolás Avellaneda, el sucesor de Sarmiento, quien terminaría definitivamente la guerra de la Triple Alianza. Recuerden ustedes la bravata de Mitre, en 15 días en Asunción. Ya era Sarmiento presidente y la guerra todavía formalmente, diplomáticamente, no estaba terminada. Y sí es cierto que Sarmiento fue conocido por su política educativa. En realidad, el gran artífice de la política educativa de la presidencia de Sarmiento fue su ministro de Instrucción Pública, Nicolás Avellaneda. Un tipo verdaderamente formado en ciencias de la educación, un tipo que verdaderamente sabía de pedagogía, de técnicas pedagógicas y demás, y fue el que montó toda la política educativa de Sarmiento. Sarmiento fue un vendehumo toda la vida. Sarmiento decía que se había entrevistado con Horace Mann, el ministro de Educación de Lincoln en los Estados Unidos, y que de ahí él había tomado la política educativa. Dudo que Sarmiento se haya reunido con el ministro de Educación de Lincoln, porque para cuando este fue embajador, tanto Lincoln como su ministro de Educación ya estaban muertos, así que con quién se reunió, no sé, con un fantasma se habrá reunido. O con la viuda de Horace Mann, no lo sé, porque se carteaba con la viuda. No sé si habrá hecho otra cosa, porque este también no dejaba títere con cabeza. No perdonaba a nadie. En efecto, en su libro donde rendía las cuentas de los gastos de la Embajada Argentina, había un ítem que era orgías. Esto está en los libros de registro. No se perdía una, Domingo. Así que bueno, el verdadero artífice de la política educativa, entonces, como les digo, fue Avellaneda. También, durante la presidencia de Sarmiento, son aplastadas definitivamente las últimas montoneras federales que quedaban, la de Felipe Varela en las provincias del norte. Felipe Varela, un hombre que además tenía una visión netamente antiimperialista, no solamente una visión federal, sino netamente antiimperialista, latinoamericanista. Y también se produciría en 1870 un hecho glorioso para la historia de esta nación. Era asesinado en su palacio de San José Justo José de Urquiza. Precisamente fue uno de sus principales oficiales, su principal lugarteniente, el general Ricardo López Jordán, quien inicia una revolución y con una partida acomete en el Palacio San José y asesina de 22 puñaladas al expresidente de la nación. Obviamente el asesinato de Urquiza fue un hecho que conmovió políticamente al país, pero fíjense lo que decía José Hernández, el autor del Martín Fierro. Urquiza era el gobernador tirano de Entre Ríos, pero era más que nada el jefe traidor del gran partido federal. José Hernández lo decía con todas las letras, el jefe del traidor del gran partido federal. Y su muerte, 1000 veces merecida, es una justicia tremenda y ejemplar del partido tras tantas veces vendido y sacrificado por él. Así consideraba el federalismo Urquiza, el jefe traidor, el jefe que lo había vendido y abandonado a merced del revanchismo mitrista. Lo cierto es que la revolución jordanista en Entre Ríos no tendría mayor duración. Rápidamente Sarmiento decide intervenir federalmente en la provincia de Entre Ríos. Él mismo marchará al frente de las tropas. Y en 1871 López Jordán sería definitivamente derrotado en la batalla de Ñaembé. Y con esto terminan definitivamente los levantamientos federales en el interior del país. Se había impuesto la Pax Liberalia, es decir, la paz impuesta por los liberales a sangre y fuego. Estas son las cuestiones más trascendentes que hay de la presidencia de Sarmiento. Ya que estamos en tiempos de pandemia, a Sarmiento le tocó atravesar la epidemia de fiebre amarilla, producto de esa enfermedad que generalmente era traída por las tropas del Frente Paraguayo, lo que motivó que toda la población rica del sur de la ciudad abandonara esa zona y se radicara en Barrio Norte. Ahora también que tanto joden con el tema de los colegios.